Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Santi, me quedé preocupado por lo que escuchamos de Israel. Obviamente, ahí Miguel fue muy, creo yo, exhaustivo, nos dio un pantallazo profundo. Eh, con, con Fabián hablábamos en la introducción de estos conflictos muchas veces donde los políticos tensionan la situación hasta un extremo para luego negociar, ¿no? Claro. Lo que usualmente llamamos el famoso juego de la gallina, el chicken game, ¿no? ¿No se rompen a veces algunos vínculos entre los políticos y la sociedad? Digamos, los costos de estos enfrentamientos a veces no son superiores a los que los propios protagonistas consideran ex ante antes de meterse en esta clase de batallas. Lo que pasa es que volvemos al tema de, en realidad, el conflicto de trasfondo que se está dando en el mundo. Me parece que todo lo que es el sistema occidental, que está basado en democracia, en valores, en divisiones de poderes, digamos, está siendo puesto en jaque, porque hay hoy una potencia adversaria mucho más inteligente y hábil que la Unión Soviética, que no es que necesariamente sean mucho más inteligentes que lo que fueron los soviéticos. Lo que ocurre es que estudiaron sin duda el fracaso de la Unión Soviética y tomaron por un camino, por una colectora, por un camino lateral, para en realidad buscar los mismos, ¿no es cierto? Que es, bueno, obviamente confrontar por un alto nivel de influencia en el planeta. Si bien yo creo que en este momento China claramente, digamos, cuando uno mira los bloques económicos y la población, la influencia en el planeta, es increíble que Occidente quiera todavía seguirse manejando con el juego de poder que surge prácticamente del final de la Segunda Guerra Mundial, donde China prácticamente no era un actor relevante. Claro. Entonces hoy en día te aparece un nuevo actor. Indudablemente aquel sistema se previó como si ese fuera el último sistema que iba a haber en la historia de la humanidad. Y ahí es donde yo te digo que hay algo que está en crisis y que no es realista. Es decir, no es realista creer que en un mundo que tiene varios miles de años de historia, por lo menos 5.000, se crea que lo hecho hace 70 años no se puede modificar nunca más. No, eso si no estaría en el Antiguo Testamento, en la Biblia o en el Corán. No está en el Corán. Eso es algo que hicieron los seres humanos hace demasiado poco tiempo. Entonces a mí me parece que el sistema occidental está en jaque. Y vos decís, los políticos tensionan, pagan altos costos internos. Calculan mal, ¿no? Cuando entran en una confrontación, creen que pueden, digamos, a veces tensionar al máximo y no se dan cuenta que finalmente generan reacciones que no estaban previstas ex ante y terminan después con costos muy significativos, algunos irreversibles. Sí, pero cuando los sistemas necesitan... vos sabés que te voy a poner un ejemplo que es de otra cosa, ¿no? Vos sabés que el diseño de los aviones de caza es inestable. Es decir, son aviones que sin un cerebro electrónico seguramente se estrellarían a los 300 metros de despegar. Mirá vos. ¿Por qué son inestables? Son inestables porque eso permite que en el momento de querer comandar hacia arriba, hacia abajo, hacia un lugar, son mucho más ágiles y violentas las maniobras. Claro. Ahora, para poder mantener en vuelo un sistema inestable necesitas un cerebro que calcule a miles de veces por segundo, digamos, cómo tiene que manejar los planos para que el avión compense y no sea... Es el problema que tuvo el Boeing, el 737 MAX, creo que era, que se estrellaba. Como es inestable el diseño, necesitaba una computadora que lo equilibrara y la computadora se equivocaba y en un momento lo estrellaba contra el piso. Entonces, ¿a qué voy? A mí me parece que, volviendo a lo de los sistemas políticos, yo creo que frente al desafío, el mayor desafío que ha tenido Occidente indudablemente en los tiempos modernos, que es el auge de China y ahora, digamos, agravado con su acercamiento a otras potencias, empezando por Rusia, a mí me parece que el sistema occidental, básicamente el que inventó Montesquieu, hace crisis y es en lo básico inestable. Entonces, necesita Superman, es decir, en el sentido de Clark Kent, que tenía la kriptonita, que tiene poderes sobrehumanos para poder tener ese sistema en orden. Entonces, si vos no tenés un Reagan, si vos no tenés un líder que realmente esté llevando las cosas para adelante, un Trump, un Churchill, un líder realmente con una gran visión,
a mí me parece que a los políticos se les convierte en virtualmente inmanejable. Y casi te diría que cualquier superficie de control que vos movés puede terminar en un desastre. Déjame ponerle un poquito de contexto a esto. Yo considero que el primer ministro Bibi Netanyahu, a quien aquí respetamos en su liderazgo, en su historia, en parte por las condiciones de su coalición actual, que es muy singular, muy extrema de derecha, en parte por sus preocupaciones personales, se metió en un conflicto sin prever costos, sobre todo en materia reputacional, sin prever costos en materia electoral, sin prever costos en cuanto a, bueno, reacciones que ha generado en la propia sociedad israelí, al margen del conflicto obviamente con Irán, al margen de este episodio militar tan intenso que hemos visto en los últimos días. El conflicto interno le costó muchísimo a Bibi Netanyahu. Si él hubiera tal vez podido calcular los costos que iba a tener, bueno, estoy especulando, tal vez no se hubiera metido tan a fondo o hubiera frenado antes. Creo que frenó en un momento en el cual ya había un daño hecho, importante, significativo, que lo afecta a él de acá a futuro, que afecta a su coalición. Bueno, no va a haber una elección inminente en Israel, pero el propio Likud, su partido, está ahora dividido. Y cuando eso pasa, vos sabés, siempre hay un político que lo va a desafiar, que va a intentar de forma abierta o encubierta sacar ventaja de esto, ¿no? Está bien, pero también te puedo decir cuál es la diferencia entre lo que estás describiendo. Cuando empezaste a describirlo pensé que me estabas hablando de Macron y su reforma previsional. También. ¿Te das cuenta? O sea, en realidad, claro, como, digamos, obviamente sabés que yo lo avalo, lo acompaño, lo apoyo a Netanyahu, pero no es que voy a decir que es Dios, digamos. O sea, naturalmente que Dios no se equivoca, podría haber cometido un error. Lo que yo no estoy seguro es todas las variables que él analiza, porque me da la impresión que la mayor parte de las objeciones vinieron por querer alinear el sistema judicial de una manera diferente, con mayor rol del Parlamento. Yo digo, para para prepararse a adversarios que no tienen división de poderes y una cantidad de pruritos en términos de valores, yo no estoy seguro que, digamos, después me hablan de cuestiones que son personales que quieren, pero lo que pasa es que acá es muy fácil descalificar a cualquiera diciendo que lo que le importaba era salvar su propio pellejo. Yo no puedo descartarlo, Sergio, te voy a decir la verdad, no lo puedo descartar, pero es muy fácil. Mira, tampoco se puede decir que Irán está yendo a ayudar a Netanyahu. Eso, bueno, ya lo desarrollamos en el programa, pero quiero decir, cuando vos querés descalificar a alguien, le tirás con cualquier cosa. Y reconozco que, bueno, algunas de las cosas no tengo respuestas. Claro. A mí me parece que la trayectoria de Netanyahu debería hacer que nosotros confiemos más en él. Me quedo con una última preocupación a partir de lo discutido en los bloques anteriores, con Miguel, también con Fabián, Santiago, y tiene que ver con esta combinación de cuestiones domésticas con cuestiones regionales e internacionales. En la práctica la agenda es una sola, por supuesto, pero bueno, analíticamente diferenciamos, pero yo creo que fue una respuesta muy interesante la de la oposición, sobre todo la de Gantz, en Israel, cuando la amenaza externa se puso más firme, siempre está, porque es el caso de Israel, pero cuando claramente el país estaba sometido a una agresión como hacía mucho tiempo no ocurría, 2 décadas sin ver este nivel de intensidad en los ataques con misiles de distintas fuerzas, siempre con el respaldo de Irán. Bueno, ahí el sistema político como que dejó de un lado las disputas internas y focalizó en el interés nacional, que siempre en todos los países pasa sobre todo por la defensa territorial, por la integridad territorial. Eso yo creo que hay que señalarlo, hay que enfatizarlo. Las peleas tienen un límite, ¿no? Y muchas veces incluso encarnizadas peleas personales pasan a un segundo plano cuando lo que está en juego es el interés nacional, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero yo de verdad creo que la mayor amenaza para la seguridad de Israel, Sergio, en realidad es el momento actual de los Estados Unidos. Porque yo digo, si Estados Unidos llegara a que, ojo, yo quiero advertir, no es que yo creo que este momento está cerca y creo que de todas maneras el poder de Estados Unidos es enorme, pero si Estados Unidos realmente no saliera ganando de esta disputa geopolítica con China y se debilitara, su capacidad de sostener a Israel se vería menguada. Gracias por acompañarnos, esto ha sido todo por hoy. Volvemos muy pronto con más poder y dinero aquí en Americano Media.